Pues esto es explicar primero lo que es la construcción industrializada, la industrialización, ver hacia dónde se está moviendo y todas esas sinergias con el BIM y cómo podemos ir viendo. Voy rápido, pero porque tengo bastante, pero sí que entiendo que es importante. La industrialización, qué duda cabe, mejora plazos de ejecución, aporta una certeza en costes y plazos, las cuestiones de sostenibilidad, de control de residuos de obra, de obra que gran parte de ellos se van a fábrica y vamos a poderlos reciclar con una mayor eficiencia. La eficiencia energética, o sea, vamos a controlar mucho mejor cómo se hacen las cosas respecto a cómo se hacen en obra. Ese consumo eficaz de materiales, una mayor calidad. Y luego hay un aspecto también fundamental que ahora mismo ha cogido todavía una mayor importancia. Si ya la tenía en su momento, ahora ya se ha visibilizado, incluso ha aumentado, que es todo el tema de prevención de riesgos laborales. Va a ser mejor siempre trabajar en un entorno controlado y de fábrica que en lo que es en una obra. Eh, las dos imágenes, la de arriba es una empresa española de Neoblock, la de abajo es un robot haciendo steel frame de Digital Building Components, una startup de Estados Unidos. Básicamente, la industrialización de la construcción ha sido una salida con mayor o menor éxito, pero ha funcionado muy bien en circunstancias cuando ha habido una ausencia de mano de obra especializada, cuando ha habido una necesidad de construir edificios y cuando ha habido una disponibilidad de recursos económicos. Esos recursos económicos entendiendo para construir los edificios. O sea, luego el mercado inmobiliario será el que sea, pero ahí donde se juntan esos tres factores suele haber respuesta y la respuesta es la industrialización. Se ha visto en diferentes periodos de la historia. Y luego estamos hablando de cuando queremos hacer un producto claramente de unas características muchísimo mejores, ¿no? Con una mayor eficiencia energética, con mayores prestaciones. Ya ahora nos estamos yendo a edificios cognitivos, a hiperpersonalización del producto. Todas esas cosas requieren una mayor industrialización de los edificios, ¿no? Recomendaros de este último año, a mí hay un paper que me encantó y que marca mucho por dónde va todo esto, el de Mirror Breaking Strategies to Enable Digital Manufacturing in Silicon Valley Construction Firms. Es un análisis que hace Daniel Hall del Politécnico de Zurich, Jerker Lessing dirige el curso de Stanford y Jennifer White del Imperial College. Ellos analizan las startups, los modelos de negocio, en qué ventajas y fortalezas de cada uno de ellos, de las startups de construcción industrializada y cómo están integrando tecnología y esos procesos industriales que no son nuevos, pero sí que potenciándolos con toda esta digitalización, con todas estas herramientas y procesos y, digamos, estándares que tenemos ahora y todas estas tecnologías cobran una nueva dimensión. Una de esas cosas que se analizan en este paper son la situación actual del sector, ¿no? Esa fragmentación vertical, horizontal y lineal de procesos, ¿no? La vertical sería que muchas veces estamos cada uno centrados en nuestra fase de proyecto, en hacerlo lo mejor que podemos y sabemos, pero que estamos desconectados con lo que está pasando detrás. Igual que el que está detrás está desconectado en cierto modo con lo que ha pasado antes, ¿no? Hay una pérdida de datos, hay unas descoordinaciones. La fragmentación horizontal es como dentro de una misma fase estamos diferentes actores y también hay en esa fase hay unas ineficiencias, ¿no? que podemos mejorar. Y luego esa fragmentación lineal es como cuando nos juntamos todos en diferentes fases y dentro de cada fase diferentes actores, terminamos un edificio y al siguiente otra vez todos nuevos. Pues vamos a intentar mantener estructuras, mantener equipos para poder hacer procesos de mejora continua. Ahí estaríamos hablando de IPD, ahí estaríamos hablando de como herramientas de integración vertical de diferentes fases, el IPD, la participación en fases tempranas de proyecto de los que van a venir después, participar ahí antes, yo creo que ya se ha hablado antes. El BIM como herramienta también de transmisión de datos y de coordinación y para poner, digamos, coordinar a todos estos agentes y la industrialización para llevarlo a la obra, porque al final todo esto hay que bajarlo a la realidad, hay que hacerlo tangible.
Y hay que hacerlo tangible con una calidad y con unas prestaciones y que lo que realmente estamos diseñando se ejecute y se ejecute de una manera cierta. Claro, como herramienta de integración horizontal, a mí me encanta como ejemplo es el cuarto de baño, o sea, el cuarto de baño industrializado. Ahí a un mismo cliente le estamos, a un mismo proveedor, nos está aportando un elemento, un componente, que es el cuarto de baño, que aúna los trabajos pues, de pintor, del alicatador, del fontanero, del electricista, y que además no solamente esos oficios, sino que además de una sola vez, o sea, evitamos remates, evitamos una serie de trabajos y que realmente eso se lleva a obra, se monta y ahí se quedó el asunto. O sea, para mí está clarísimo que como herramienta de integración horizontal, el ejemplo de estos componentes industrializados estamos evitando lo que son las incidencias de postventa en gran medida. Hay estudios realizados sobre edificios con cuartos de baño industrializados en los que tenemos un 25% de ahorro en incidentes en mantenimiento. Eso lo multiplicamos por 50 años de vida útil en un colegio mayor, en una residencia de estudiantes, en un tal y en un hotel. Y está clarísimo que esto es muy recomendable para colocarlo en las obras. Luego, luego había un factor que se estaba considerando de una forma lateral antes de todo esto del virus, que era la reducción de trabajadores dentro de obra. Digamos, porque la reducción del número de trabajadores in situ. Porque claro, aquí estás aunando todos esa carga de trabajo en ese componente que llegamos y lo montamos. Ahora todavía más razón para emplear este tipo de cosas. Vamos a ver cada vez más baños industrializados, cada vez más fachadas industrializadas. Y luego, como ejemplos de integración lineal, ya esas noticias que estamos viendo, ¿no? De empresas que van haciendo una serie de acuerdos marco digamos, repetir y tener esa capacidad de mejora. De nos hemos juntado en una obra, nos han salido esto como nos ha salido, pero vamos a mejorar. Y la siguiente seguro que todos juntos sabemos dónde hemos fallado y tenemos margen. El tema de lo que es la construcción industrializada, yo ahí, uniría digamos, dos definiciones o dos maneras de ver esto. La primera es una definición más clásica, que sería la del libro de José Miguel Reyes. José Miguel Reyes, un arquitecto que a todo esto ha estudiado muchísimo todo este tema de la industrialización, ha hecho un esfuerzo enorme. Uno de los problemas que tenemos con la industrialización es la ausencia de libros. Los libros en el mercado hay muy poquitos, salvo algunos que están a la venta, pero me viene a la cabeza el de Pablo Saiz, el de la vivienda industrializada, pero el resto es un esfuerzo porque hay que mirarlos en tiendas de segunda mano, algunos, otros hemos hecho un esfuerzo para reeditar este de José Miguel. O sea, el tratar digamos, el montar el curso de técnico especialista en construcción industrializada, en el fondo es para aunar todo ese conocimiento que ya hay y que realmente es complicado, filtrarlo bien, aunar todas estas nuevas tecnologías y sacar unos técnicos especialistas en esto que son muy necesarios ahora mismo. O sea, perdón, iba a lo que es la definición, aunaría esa definición de los sistemas constructivos industrializados. Son aquellos en los que los componentes entran a formar parte del sistema para construir una edificación, son fabricados industrialmente en un lugar distinto al emplazamiento de la obra y ser posteriormente trasladados a este para ser montados y ensamblados. Es una definición tal, pero al mismo tiempo con una visión mucho más holística, ¿no? A mí me gusta mucho esta de Daniel Hall también, del Politécnico de Zúrich, en el que él considera no solamente esta visión, sino también añadiendo todo lo que estamos ahora mismo. Esa logística avanzada, con esos códigos QR, con ese seguimiento, con ese BIM 360, con esas plataformas que están haciendo todo eso, la automatización, esos procesos que, como ya hemos hecho una integración lineal, todo lo que hemos aprendido en una obra que hemos hecho puede ir en una mejora a la hora de hacer el siguiente proyecto. Podemos ir aprendiendo ese control de procesos, enfocarnos en el cliente,
o las plataformas de producto. Las plataformas de producto vamos a ver un poco más tarde lo que es esto, pero también muy importante y muy relacionado con el BIM y la industrialización. El elefante en la habitación, que es lo que suelo llamar, los americanos tienen esa frase de cuando hay un elefante en la habitación, lo primero que hay que hacer es presentarlo. En este caso son los costes, ¿no? O sea, ¿esto cuánto cuesta? ¿Esto va a ser más caro, más barato que la construcción tradicional? ¿Merece la pena? ¿Compensa? ¿O yo puedo seguir apilando ladrillos y como llevo haciendo? Y bueno, pues ahí vemos cómo va, ¿no? Yo aquí sí que haría un antecedente porque esto no es nuevo. Todo esto de la industrialización hay que estudiarlo para después innovar. O sea, y para eso hace falta tener una base sólida, que es la que está de todo lo que se ha hecho, que es muchísimo. A mí aquí hay una referencia, sobre todo en ese periodo de los años 60 hasta finales de los 70, 50, 70, finales. Aquí en este contexto de Guerra Fría, lo que os enseño y os muestro aquí es un informe desclasificado de la CIA diciendo bueno, que los soviéticos estaban a punto de resolver el problema de la vivienda, que los norteamericanos sacan su propio proyecto de competir y de hacer vivienda social y de industrializar la construcción. Y en ese contexto de unos compitiendo con otros para ver quién resolvía el problema de la vivienda, fíjate todo lo que ha llovido desde entonces, llega una iniciativa en España financiada por Juan March, donde hay unos arquitectos, ingenieros brillantísimos de primerísimo nivel que hacen un estudio a nivel global de sistemas constructivos y sacan una serie de ideas que son muy interesantes y que podemos rescatar, ¿no? La primera es que lo mucho o poco industrializado que está un edificio puede medirse. Y segundo, que esto no es o industrializado o no industrializado, sino que hay una graduación y que hay unos índices de industrialización, unos grados de industrialización, unos índices que lo miden de forma cuantitativa, unos grados que lo miden de forma cualitativa. Y que dependiendo de esas circunstancias sociológicas, económicas, normativas, políticas y de lo que puede estar pasando, se pueden trazar unas gráficas en las que, dependiendo de la ubicación del edificio, hay unos puntos óptimos de índice de industrialización o grado de industrialización. En este caso, con las curvas estaríamos hablando de índices respecto al coste de construcción. Eso es algo que por lo sencilla que es la idea, son esas ideas que dices, pues es que es obvio. O sea, dependiendo de las circunstancias sociológicas, económicas y tecnológicas de cada país, la forma óptima de construir es una u otra. Claro, podemos ver diferentes sistemas constructivos. Yo aquí, dentro de lo que es la clasificación hecha en el libro de José Miguel Reyes y contrastada con otros arquitectos y doctores de otros países, hay una estandarización, lo que son los sistemas 3D más 3D, que son los volumétricos. Aquí hay un ejemplo. En los sistemas S3C de componentes compatibles. Eso es interesantísimo y es por lo que cada vez vamos a ir viendo más, ¿no? Cómo el ir uniendo componentes que a su vez son compatibles unos con otros. Sistemas 2D más 2D, estaríamos hablando de elementos de 2 dimensiones, fachadas, forjados, y esos elementos 2D con 2D que tienen un menor grado de finalización, pero que también pueden ser empleados y se emplean. Aquí a la derecha podéis estar viendo, este es un edificio de Miguel Fisac, de la que es la tecnología de arquitectura vertida y hecho por una empresa española que es Eléctrica de fabricación, no sé, pues con este tipo de sistemas, ¿no? El grado de finalización, si veis vídeos, conferencias anglosajonas, escucharéis mucho el término level of completion. Ante este término, a la hora de adaptarlo a lo que venía siendo esa terminología que os he contado muy por encima, estamos yendo muy rápido por el tiempo, completion podría ser terminación, pero estaríamos incurriendo en ese error o podríamos hacer incurrir a alguien en el error de confundirlo con las terminaciones de la obra, ¿no? Finalización se adecua más y evita este tipo de
de equívocos y sobre todo que el entender las cosas. Aquí esto es un gráfico del doctor Wei Pan de la Universidad de Hong Kong, donde él diferencia entre 4 grados. Doctor Wei Pan, podéis ver muchísimos papers y muy buenos suyos, artículos científicos sobre construcción industrializada. Él pues habla de ese grado 1 cuando tenemos materiales y componentes, ese grado 2 cuando hemos hecho entre un 15 y un 30% del trabajo fuera de la obra, ahí estaríamos hablando de esos sistemas 2D más 2D. El grado 3, donde ahí estaríamos incluyendo los 2D más 2D más componentes volumétricos, o sea, esos cuartos de baño industrializados, esos elementos, esos volúmenes que ya estamos ensamblando, y ese grado 4, donde ya nos iríamos a lo que son los modulares, a los que son los 3D más 3D. Ahí va, espera que se me ha ido. Eh, Claro, todo esto requiere, y ahí ya empezamos a tocar más tecnología, el análisis minucioso de datos y de costes para ver qué industrializamos y qué no, y qué cosas nos compensan y qué no. Y ahí, en ese sentido, toda esta tecnología, esa metodología BIM, estas herramientas informáticas tienen muchísimo que decirnos. Esto es una descomposición de una de las empresas referentes también en esto, que es Caterra, una startup norteamericana, aunque bueno, ya ha cogido un tamaño que ya es bastante más que una startup. Esto, pues en ese hilo de cuando uno decide qué industrializar y qué no, esos análisis de costes, ya hay mucho estudiado, ya hay mucho trabajado. Otro de los autores españoles que son muy recomendables para aprender de esto es Julián Salas. Aquí hay un análisis de costes dependiendo pues por qué partidas de obra estamos analizando, cuáles convendrían industrializar más, cuáles menos. Ahí las empresas son las que tienen que ir viendo qué partes les compensan, cuáles no, cuáles están en el camino crítico, si les compensa reducir tiempos. Es todo, requiere un análisis y las mejores decisiones se hacen en base a datos. Y en ese sentido también pues conviene muchísimo el tener todas estas herramientas y el tenerlo todo esto bien. Claro, cuando uno mira, os enseño esto, al hilo de estas gráficas que hemos visto antes de costes de estos parámetros que definen la construcción industrializada y los costes de construcción y cómo el entorno en el que está ubicada la obra, en el que está ubicado el edificio, todos esos factores y los intrínsecos al edificio nos definen una curva. Ya veremos cómo más o menos podemos intuir esa curva. Y obviamente, Juan Carlos, perdona, has sí, alcanzado los 20 minutos, ¿vale? vale, muy más rápido. Entonces, pues esa curva lo que nos va a decir es eh, eh, qué sistema constructivo es el más adecuado dependiendo de todos esos factores. Claro, esta curva son los visados de ejecución material, los visados de obra a lo largo del tiempo en estos últimos años. Está claro que en 2020 no podemos construir como si estuviéramos en 2008. O sea, las circunstancias sociológicas han cambiado, nuestro cliente ha cambiado, todo ha cambiado. Y está claro que las normativas están cambiando y están evolucionando y ahí nos tenemos que ir a un mayor grado de industrialización. Plataformas digitales nos determinan qué tipo de sistema constructivo es el más adecuado. Os invito también a echarle un vistacillo a lo que es la plataforma Apollo de Caterra, como ellos en la India emplean un sistema, en Arabia Saudí otro, en Estados Unidos otro. Dentro incluso de Estados Unidos, pues dependiendo de los datos que van sacando de clima, de sismo, de tal, pueden ir determinando qué grado de finalización. Los índices, aquí el doctor David Chua de la Universidad de Singapur, cuando hablo de los índices, esas lineales, ya hay también trabajando con algoritmos matemáticos para definir y cerrar todavía más esto. O sea, esa punta de lanza en industrialización está yendo hacia todo esto. Podemos ver plataformas digitales, esta es la promovida por el Ayuntamiento de Londres para facilitar el diseño y la gestión en licencias y en facilitar los proyectos. Os invito también prism.a.io. Esta es también hacia dónde estamos yendo. Plataformas en las que diferentes componentes, claro, estas son las plataformas de producto, ¿no? Conjuntos de componentes que interactúan de formas definidas para definir ese producto. Esos componentes compatibles, como una empresa puede tener esa base de sistemas, esa base de datos
y el ir utilizándolos y saber para qué los emplea de una forma más óptima, ¿no? Esto es más o menos también, esto es exactamente esto, ¿no? Una plataforma de producto en la que uno tiene unos componentes, esos componentes estandarizados que puede o no, o puede ser construidos por esa empresa o los que están en el mercado, define el subensamblado, lo que es el ensamblado de esos componentes, cómo se relacionan, cómo son compatibles y a qué resultados diferentes pueden ir llegando. O sea, uno puede ir definiendo su sistema constructivo, ¿no? Esto es una plataforma de producto de Braden Wood en Reino Unido. De ahí también la importancia de entender plataforma de producto como ese conjunto de componentes compatibles, que ellos lo definen muy bien así. Pero uno ve esto y a veces puede caer en el error de entender plataforma como plataforma. De ahí la importancia. Diferentes grados, o sea, cómo uno puede tener su librería de componentes. En ese nivel 2, esos componentes digitales y esa gestión de procesos y esos sistemas constructivos. Cuando ya uno está en nivel 3, ya está haciendo procesos de gestión de calidad, mejora continua. En nivel 4 ya hay una automatización en fábrica mediante robots, ya hay una industrialización como pieza esencial de modelo de negocio. Y ahí ya estamos en la quinta, ya estamos en la automatización en fase de diseño. Los configuradores y cómo esos programas ya van configurando esos componentes que están digitalizados. Voy rapidísimo, pero es que hay muchísimas cosas y son importantes. Esta es una encuesta hecha a miles de profesionales y empresas del sector de la construcción, y también lo sacó este doctor de la Universidad de Singapur. Probabilidad de impacto de diferentes tecnologías. Aquí estamos viendo cómo en la parte más alta de lo más probable, de lo que vamos a tener ya, tenemos el BIM, tenemos la industrialización de componentes y tenemos la colaboración en tiempo real, ¿no? O sea, todo esto que estamos hablando es percibido como que va a tener un enorme impacto y como que ya está ahí. O sea, el BIM, la industrialización y el seguimiento de todo lo que son los procesos en tiempo real. Recomendaros también el manual BIM para industrialización de Singapur. Lo tiene hecho en Braden Wood, es un documento que está francamente bien. O sea, ahí entran bastante dentro, y luego ir tocando temas, el multitrade prefabrication, lo que es una industrialización de proximidad, una industrialización de componentes e instalaciones. Ahí yo de lo que me sorprende muchas veces ver modelos BIM de instalaciones muy complejos, muy tal, pero dices, ¿y esto en obra cómo lo bajamos? Cuando uno ve esas imágenes, esos modelos donde ve diferentes tipos de instalaciones y, oye, y hemos colisionado y no hay conflictos y no sé qué, sí, bueno, pero esto cómo nos lo llevamos de una forma eficiente. La forma es industrializando. La forma es industrializando todos estos componentes, el hacerlos en fábrica, en taller, el ser capaces de transportarlos, el ser capaces de montarlos en obra, el conectarlos unos con otros y el sobre todo hacerlo de una forma óptima, pues llevando gran parte del trabajo a la fábrica. Ya termino con varias ideas claras y la importancia de la formación. Bueno, aquí tenemos dos ejemplos de dos sistemas 2D más 2D de hormigón. Uno a la derecha estamos viendo lo que se vino a llamar el desastre de Ronan Point, que es cuando pues, una inquilina de una propietaria de una de las viviendas se fue a calentar el té, hubo una pequeña explosión de gas y se llevó por delante pues toda esta parte del edificio y salió todo aquello volando y gran parte de la imagen que en aquel momento se gestó de la industrialización fue por esta historia, que no dejó de ser el precipitarse y el no reflexionar y el no tener las ideas claras a la hora de acometer una industrialización. Mientras que a la izquierda lo que estamos viendo son unas viviendas en Chile que se construyeron con la licencia soviética de las Khrushchevkas, mejorada en Cuba, que aquel sistema constructivo terminó en Chile y llevan del orden de 40 años aguantando sismos por encima de lo que pues podemos estar por encima de los 8 grados. Se están aguantando bastante más de lo que probablemente
sería esperar, es un comportamiento magnífico. Ahí la reflexión, a mi juicio, está en formarse, en valorar todo el know-how que ya existe, todas esas empresas que están haciendo las cosas muy bien, que llevan años y años haciendo un gran trabajo y que ahora es el momento en el que aunar todo ese esfuerzo, todo ese conocimiento y materializarlo de una forma mayor. Pongo la frase de Richard Feynman que me gusta muchísimo, que es la de implementar con éxito una tecnología, la realidad debe tener una prioridad sobre las relaciones públicas, ya que la naturaleza no se deja engañar. Entonces, ir más a lo tangible, ir más a la experiencia. Esto es otra gráfica que a mí me encanta. Esto es de Forest Debo Flagger. invadirte ya, Juan Carlos, Sí, aunque me sabe fatal, no, ya está. invadirte ya Eran para, estas dos últimas. vale, Esta de es acuerdo, para tener la oportunidad de hacerte un par de preguntas que nos han lanzado a través de Twitter. sí, estas son dos. Esta es la importancia del conocimiento, es lo que sucede cuando una empresa se digitaliza a gran escala y automatiza, que básicamente es lo que sucede es que la contratación es que termina contratando perfiles de especialista, porque las tareas más sencillas las has automatizado. Y por último, el ejemplo de Reino Unido y la importancia de la colaboración público-privada. O sea, cuando el ejemplo ahora mismo de cómo el Estado está ayudando a impulsar todo este sector privado es el ejemplo de Reino Unido. La ministra reuniéndose con las empresas japonesas en industrialización, esas plataformas digitales, la Cámara de los Lores diciendo que las políticas de vivienda tienen que ir por la industrialización. Todo eso hay que replicarlo porque está funcionando. Y ya disculpa, Nada, he no te intentado preocupes porque contar es un tema muchísimo. súper, súper interesante y daría para mucho más y me sabe bastante mal. Muchísimas gracias por tu presentación, Juan Carlos. Nos pregunta Antonio Yenma otra vez por Twitter, ¿cuál es el tanto por ciento del nivel de implementación de la industria 4.0 en el sector manufacturero y el de la construcción 4.0? Eso por una parte. Y por otra parte, que igual la puedes encadenar, Rafael Teresa nos pregunta si conseguiremos en España salir del típico yo lo quiero de ladrillos. Ah, Ahí te lo dejo. oh no, vaya preguntas. No tengo ni idea. El nivel de implementación de la industria 4.0. ¿Cómo lo ves de maduro? ¿Cómo crees que está respondiendo el sector a, es verdad, lo de yo lo quiero de ladrillo, si de verdad el que pide, el Sí, promotor, la constructora, ¿cómo están asumiendo la parte de prefabricados? pues mira, la parte de promotor, constructor y tal, con muchísimo interés, sobre todo viendo lo que ya no estos acontecimientos actuales, sino lo que ya venía de detrás. De hecho, Asprima ya tiene organizada y dentro de muy poco vais a ver la plataforma de la industrialización de la vivienda, donde están las principales promotoras, principales constructoras, técnicos, colegios, digamos, empujar todo esto. Está claro que hay cuestiones que son de normativa de eficiencia energética, de normativas medioambientales, de seguridad y salud en la obra, que solamente se van a poder conseguir industrializando. O sea, o sea, sobre todo cuando a uno se le están pidiendo ya una serie de requisitos, necesita industrializar. Luego, por otro lado, hay una cuestión que no he tocado, pero que es general en muchísimos países, que es la crisis de la mano de obra cualificada. O sea, esa es otra que está impulsando muchísimo la industrialización. O sea, cuando tienes una edad media del albañil en Madrid que puede rondar los 50 años y a nada que quieres otra vez impulsar el sector, te vas a dar cuenta de que no tienes mano de obra cualificada para hacer muchas cosas que te gustaría hacer. Entonces, y además tienes una normativa que te pide muchísimos más requisitos de lo que estabas cumpliendo antes. Entonces, todos los caminos están conduciendo hacia allí. Otra cosa es la cuestión de los Genial. costes, pero requiere un estudio muy profundo. Bueno, nos comenta Antonio también en Twitter qué nivel de prefabricación habrá tenido el hospital ese que se ha construido en China con todo esto que está pasando. Obviamente supongo que Sí. tendrá muchísimo nivel de prefabricación para llevar el ritmo que ha estado llevando.
Sí, a ver, son módulos 3D más 3D, está claro que están en un nivel altísimo, pero yo con el tema de todo este tema de los hospitales y modulares, y mira en China lo que han hecho y mira tal, mi perspectiva, la manera de ver ese caso concreto es que estamos hablando de una zona, de una gran ciudad que es Wuhan, pero que está en un entorno que es un país como es China, donde en un momento dado eso se cierra y hay un montón de industria y muchísimas industrias de fabricación de módulos que pueden estar apoyando eso. O sea, Claro, que se haya puede sido entre organizar más. eso. ¿Cómo? ¿Perdón? Que haya sido entre más agentes, que no es tanto por la industrialización, sino la cantidad de activos que has metido en ese proyecto. Digamos que tenías muchas fábricas con módulos sueltos que has podido ir adaptando. O sea, si en un De momento acuerdo. dado lo hubiéramos querido hacer algo parecido, aquí se ha hecho yo, a mi juicio, con los medios de los que disponemos bastante bien. O sea, porque realmente con esa velocidad que ellos han hecho lo han podido hacer porque era una zona concreta, un país muy grande, muchas fábricas que en un momento dado han podido movilizar esos módulos que estaban a medio hacer para otras cosas y los han puesto en obra. Eh, esa velocidad no lo han podido hacer así. Aquí no lo. Hay una, hay una, hay una iniciativa a nivel global intentando imitar algo parecido que la lidera Furio Barzón, que se llama COVID. No me viene no me viene a la cabeza el nombre, pero básicamente es el mismo concepto. Si usted tiene 3 módulos en su fábrica, pues los podemos. Pero vamos, sí, es un grado de industrialización enorme porque es un 3D más 3D. Perdón, no querría enrollarme. Nada, no te preocupes. Un placer, Juan Carlos, haberte tenido esta tarde. Vamos a dar paso a la siguiente ponencia. Seguro que dará para muchas más ponencias el tema de la industrialización. Confío en ello. Vamos a dar directamente paso a la siguiente ponencia. Os dejo con Rafa para que presente al siguiente panelista. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu Agradeceros, agradeceroslo a vosotros, a los asistentes y bueno, y nos vemos en la siguiente. Yo me quedo aquí conectado a ver al siguiente compañero. De acuerdo, gracias. Hasta luego. Luego.